Apliquen el recíproco del teorema de Tales para determinar si el segmento que une los puntos AB es paralelo al segmento que une los puntos C y D. Utiliza el símbolo de las dos líneas para determinar que AB es paralelo a CD. ¿Cuál es el recíproco del teorema de Tales? Es el que está enmarcado justamente arriba del ejercicio. El recíproco dice lo siguiente. El recíproco del teorema de Tales. Si los lados de un triángulo son cortados por dos rectas, de modo que la razón de los segmentos situados en uno de los lados es igual a la razón de los correspondientes en el otro, entonces esas rectas son paralelas. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que el teorema de Tales tiene dos versiones. La primera es la que hemos estado trabajando y dice: si un triángulo lo cortamos con rectas paralelas, el lado del triángulo que se corta va a generar medidas de segmentos que son proporcionales a los segmentos del otro lado. Bueno, ahora lo interpretamos al revés. Si al cortar un triángulo se forman segmentos en los lados cuyas medidas son proporcionales a los segmentos del otro lado que también se va a cortar, entonces las rectas son paralelas. Es viceversa. Si son paralelas, se crean segmentos proporcionales. Y es válido al revés. Si se crean segmentos proporcionales, entonces las rectas son paralelas. Entonces, en el primer ejercicio se trata de que nos afirman que esas rectas son paralelas, por lo tanto los segmentos van a ser proporcionales. En el segundo ejercicio no, nos dicen, hay proporciones, los segmentos son proporcionales. Ahora, indícame si se cumple o no se cumple que las rectas son paralelas. Entonces, chicos, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan trabajar en estas actividades. Se entregan hoy antes de que concluya la sesión. Entonces, damos unos minutos y antes de que se concluya esta parte, pues empezamos a compartir respuestas y a resolver. Si tuvieran alguna duda, me dicen por el chat o bien por el audio, ¿sí?
Ok, chicos, vamos a hacer la revisión. Vamos a ver. En el primer ejercicio, inciso A, ¿cuál debe ser el valor de X para que los segmentos de un lado sean proporcionales a los segmentos del otro lado en el triángulo? ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto pusieron aquí, chicos? ¿Les dio la cantidad o no les dio? Por ejemplo, aquí, ¿les dio 4 o un número más grande a 4? ¿O un número más chico que 4? Me dio 6 y no sé cómo llegué hasta allá. 6, ok. Vamos a ver, el procedimiento para realizar este ejercicio es el siguiente. Sabemos que las rectas son paralelas, las que tienen las flechas azules. Si son paralelas, entonces los segmentos que se forman en un lado son proporcionales a los segmentos que se forman del otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular una medida cuando nos hace falta del otro lado? Aquí está X. Comparando estas dos. Por ejemplo, yo puedo dividir la que corresponde a este segmento de este lado, el valor 5 entre el valor 8. Estoy comparando dos segmentos del mismo lado del triángulo y eso es válido. Esto debe ser proporcional a lo que se forma del otro lado, X entre 7. ¿Por qué en este orden? Porque en este mismo orden tomé los datos anteriores. El segmento que estaba aquí, que fue 5, entre el segmento que estaba del otro lado, que fue 8. En ese mismo orden se debe hacer la proporción del otro lado. X aquí entre el 7 de acá. Entonces, si nosotros hacemos la división, 5 entre 8 nos da 0.625. Esta medida debe ser igual a la que nos dé dividir el segmento de X entre el número 7. ¿Cómo calculamos entonces a X a partir de acá? Pues multiplicando todo por 7 para que este 7 de aquí abajo desaparezca. Es como si estuviéramos resolviendo una pequeña ecuación. Este 7 pasa multiplicando del otro lado. Nos da 4.37. Es igual a X. Entonces, aproximadamente X mide 4. O lo podemos dejar en 4.4 para redondear más o menos. Ahora, vamos con el inciso B. El procedimiento es bastante similar.
Yo tengo 5 de un lado y 7 de ese mismo lado. Voy a comparar ambas cantidades y esta división me debe de dar lo mismo que si yo divido a x entre 6. Entonces, tomo el segmento que mide 7 y lo divido entre el segmento que mide 5. Esto debe ser igual a el otro lado, x entre 6. Entonces realizo la división. 7 dividido entre 5 nos da 1.4. Debe ser igual a dividir el segmento de x entre 6. Entonces, este 6 hay que pasarlo multiplicando para calcular el valor de x. Esto me da 8.4. Eso es lo que vale x. Aproximadamente. Y por último, este es el más complicado, porque fíjense, x ya no es una parte del segmento, es todo el segmento, toda la base del triángulo, si así lo queremos ver. Entonces, para calcular cuánto mide en total, lo que debemos hacer es involucrar a todo ese lado con todo el otro lado del triángulo. Entonces realizamos esa división. Vamos a dividir el lado grande del triángulo, es decir, el lado completo, la medida de este lado, entre la medida del lado pequeño. ¿Cuánto suma la medida del lado grande? 20. 20. Entonces, este lado grande lo vamos a comparar con el lado del triángulo pequeño, 20 entre 8. Nos debe de dar lo mismo a que si comparamos la base del triángulo grande, x, entre la base del triángulo pequeño, que es 6. Entonces, 20 entre 8 nos va a dar a punto decimal también, 2.5. Es igual a x entre 6. Entonces, nuevamente, este 6 lo pasamos multiplicando del otro lado para que nos dé la medida de x. X es 15. X es igual a 15. Ahí está. Entonces, si se fijaron, es ir comparando las cantidades que tenemos, respetando este orden de comparación cuando construyamos aquella medida que involucra a la X. ¿Sí quedó claro hasta aquí, chicos? Es importante saber. Ok, Sí. muy bien. Y bueno, pasamos al número 3. En este se tenía que hacer al revés. Es decir, lo que teníamos que hacer era checar si las proporciones de un lado eran las mismas que las del otro. Entonces, aquí en el triángulo naranja, inciso A. Si nosotros dividimos el segmento de 4 entre el segmento de 2, 4 entre 2, esto nos da 2. Para que estas dos rectas sean paralelas, este 2 nos debe de dar igual a si hacemos la división del otro lado. Bueno, 6 entre 3. Ojo, el orden es importante. Yo dividí 4 entre 2. Por lo tanto, la forma en la cual voy a hacer la división en el otro lado del triángulo es el mismo. El segmento que está en el vértice del triángulo al B entre el segmento que está de B a D, que es 3. 6 entre 3, ¿cuánto da? 2. 2. Entonces, son iguales. Los segmentos que están entre estas dos rectas son proporcionales y por lo tanto, las rectas son paralelas. Por lo tanto, aquí escribimos el símbolo de paralelas. Así se hace. AB es paralela con CD. ¿Quién es A y quién es
perdón, ¿quién es AB y quién es CD? Son estas líneas que se están trazando como lado del triángulo. Vamos con el otro. Si yo divido 8 entre 16, esto me da 0.5. Si yo otra vez voy a checar, si yo divido 15 entre 30, otra vez me da 0.5. Como las medidas al momento de dividir se dieron igual cantidad, entonces las rectas, que son las bases de los triángulos que se forman, son paralelas. La recta AB es paralela con la recta CD. Vamos con el inciso B. Aquí me salté al C. Checamos las comparaciones. 2 entre 6. Es punto decimal. Punto 3. 0.3. Así es. 0.3. Muy bien, 0.3. ¿Me da lo mismo si yo divido 3 entre 9? Sí, da Sí. lo mismo. Si da lo mismo estas comparaciones, entonces las rectas son paralelas. Y nos vamos con el último. Si yo divido 30 entre 24, ¿cuánto nos da? 1.25. 1.25, es correcto, 1.25. Me da lo mismo si yo divido los otros segmentos. Es decir, 20 entre 16. Sí. Sí nos da lo mismo. Eso quiere decir que los segmentos son proporcionales. Y si son proporcionales, las rectas que las forman, las rectas que cortan a los lados del triángulo para que esos segmentos se formen, entonces son paralelas. Y ahí está. Bien, chicos, esta actividad, no olviden, se va a entregar justo ahora. Por favor, tomen fotografías y anéxenlo a Classroom. Y bueno, sería todo por la sesión del día de hoy. Nos veríamos hasta la siguiente semana, chicos. Muchas gracias por sus participaciones. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego, chicos. Adiós, Hasta luego, maestra. Adiós.